Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién sabe en qué momento nos estás viendo, nos estás escuchando? ¿Quién sabe desde dónde? Y como ya lo sabes, pues anualmente hacemos encuentros donde hablamos de cosas útiles, fundamentalmente de cosas que nos sirvan para la vida y en este caso también para el proceso de morir. Hace poco conocimos el testimonio a partir de una persona muy especial que ha seguido un proceso llamémoslo también de sanación, aunque a veces la sanación no implica la eliminación completa de la enfermedad, de los síntomas o la evitación de la muerte, un proceso de sanación en torno al cáncer. Y nos habló de una manera muy especial de la persona que nos ocupa hoy, que hoy queremos conocer, explorar, aprender de ella, porque se sentía muy bien acompañada en ese proceso tan difícil. Y estamos hoy con la doctora Marina Lam. Marina nos acaba de decir, ginecóloga de vocación, es oncóloga y se ha dedicado precisamente a eso, a cuidar y a acompañar a las personas en ese proceso de atravesar su experiencia de cáncer. En ese proceso pues aprende muchas cosas, desarrolla muchas cosas que nos va a contar y quisiera invitar a Marina a que nos contara primero algunas cosas acerca de ella misma, de su carrera, de cómo llega a ese espacio de acompañamiento de personas que tienen un diagnóstico de cáncer y que requieren unos cuidados especiales. Hola Marina. Hola, Juan José, muchas gracias por la invitación, ¿eh? La verdad, para mí es un honor. Eh, Gracias por la presentación. Soy argentina, ¿sí? Ujú. Em, Efectivamente, soy ginecóloga y cuando terminé la residencia me dediqué a la ginecología oncológica. La ginecología oncológica es un poco una variedad dentro de la oncología. Tú tienes los oncólogos clínicos, que son los médicos habitualmente prescriptores de quimioterapia, ¿sí? Y después tienes dentro de cada, por ejemplo, neurocirugía, tórax, ginecología, tenés siempre una especialidad que se dedica, una subespecialidad que se dedica al cáncer en particular de distintas áreas, ¿sí? Tú tienes los traumatólogos especialistas en cáncer, tienes los ginecólogos especialistas en cáncer, tienes los médicos especialistas en cáncer de mama, digamos, que está un poco como diferenciado. Bien, el manejo del cáncer en términos de órganos pelvianos, en general, habitualmente incluye alguna cirugía, etcétera, etcétera, pero no solamente. Y nosotros los ginecólogos, por definición, somos cirujanos. Entonces, la raigambre del gineco-oncólogo siempre es una raigambre quirúrgica o mayoritariamente quirúrgica. Tú también después puedes ser gineco-oncólogo desde la quimioterapia, pero habitualmente, si tú te fijas en cualquier lugar, cuando alguien habla de un gineco-oncólogo, está hablando de un cirujano especialista en operar cáncer, ¿sí? Que es una de las patas del tratamiento. Ujú. Y que vaya que es una pata importante. Claro que sí. Claro que sí, que la pata quirúrgica en el manejo del cáncer ginecológico es importante, pero no es la única. Ujú. ¿Sí? Em, una vez escuché una presentación en donde un médico decía, todo bien, ¿no? Pero, ¿saben qué? El rey es la biología. Siempre el rey es la biología. Y nosotros queremos destronar a este rey, ¿sí? Queremos ir y vamos a hacer un golpe de Estado, vamos a destronar a este rey. Y no siempre le podemos ganar al rey, está claro. Entonces, ese condicionante de la biología, que es una
que es la variable que nosotros no podemos manejar, pero bajo ningún concepto, es uno de los principales determinantes de cómo te va a ir con una enfermedad. Primer determinante. Hay una frase, nosotros usamos, que tiene que ver con un juego, dice, lo que toca, toca, la suerte es loca. Ujú. ¿Sí? A ver, sí, no, qué sé yo, si tú has fumado 2 paquetes de cigarrillo por día y tienes un cáncer de pulmón, a los 20 años, sí, lo que toca, toca, la suerte es loca, pero tú le has dado un ayudín, ¿correcto? Ahora bien, la mayor parte de las veces, más allá de esos ayudines, la biología es una variable que es la que aparece. A esa biología le corresponde el tratamiento adecuado. Entonces, la segunda determinante de cómo te va a ir con un cáncer en particular es que tú recibas el tratamiento adecuado para esa enfermedad. Y ahí es donde, por ejemplo, en Latinoamérica, más se pone en evidencia la inequidad en el acceso a salud. Ejemplo, Argentina tenemos tasas de diagnóstico de cáncer de mama, esto es, proporción de mujeres que acceden a la mamografía. Nuestros números pueden ser comparables con varios países de Europa. Sin embargo, nuestros números de tratamiento, esto, cómo les va a las mujeres después, nuestros números son África subsahariana. Ahí hay algo que me llama mucho la atención porque en aquello que nos contaba esa paciente de tu manera especial de acompañarla en el cuidado, resaltó en primer lugar que tú en una de las primeras sesiones le dijiste, y espero ser literal si no me corriges, que yo voy a ser la persona que te va a acompañar a tomar decisiones. Y Absolutamente. allí hay algo que es muy valioso porque uno de los dramas, pues yo he tenido la fortuna también como médico general, de medicinas complementarias, integrativas, de sintergética, también de acompañar a muchas personas con cáncer. Y una de las grandes tragedias que viven es que viene el diagnóstico, la sorpresa, el shock y luego la avalancha de consejos desde todo tipo de Uf, perspectivas desordenadas que les genera mucha angustia. Entonces, pensando en esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, con tu experiencia, con ese foco en lo biológico como determinante de la respuesta al tratamiento, cuéntanos qué es importante en ese proceso de toma de decisiones. ok. Fantástico. Efectivamente, hoy lo que yo ayudo a mis personas, a mis pacientes, es, ok, a entender, y falta una tercera variable, porque la tercera variable, que es tan importante como la biología y el acceso al tratamiento, es el paciente, la persona que Claro. padece la enfermedad. Entonces, en esta interacción de estas tres cosas, ok, la misma biología en una persona de 40 no es lo mismo el abordaje, la mirada que en una persona de 90. Podés tener la misma enfermedad, pero los contextos ser completamente diferentes. Entonces, yo usé una palabra, yo le dije, yo te voy a acompañar a tomar decisiones atinadas. Ujú, Y usé esa palabra porque, o prudentes. Jamás tratamos de evitar utilizar la palabra bueno o malo, porque eso ya tiene una significancia muy particular en cada uno. Y me gusta mucho más la palabra prudente o imprudente, atinado o desatinado, proporcionado o desproporcionado. ¿Sí? Son esas las palabras que trato de utilizar. Me cuesta a veces usarlas conscientes, las tengo que usar consciente, o sea, a veces nos sale mucho más rápido el bien y el mal. ujú.
como respuesta. Esto está mal, esto está bien. No, el paciente te dicen, ¿y es bueno o es malo? Y yo les digo, mire, bueno o malo, qué sé yo, depende, y depende. Esta mirada incluye la preferencia del paciente. O sea, a ver, Ujú, yo vuelvo a este tema de la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se pone en juego con un paciente? ¿Sí? Bueno, tengo que conocer la biología de la enfermedad, tengo que conocer los tratamientos disponibles y ujú, tengo que ser honesta. Y la honestidad empieza con uno mismo, ¿sí? Nos han enseñado a que curemos, curamos, tenemos que curar. Somos ginecólogos, oncólogos, somos cirujanos, tenemos una mirada muy activa hacia esto. Entonces, somos de hacer, ¿sí? Entonces, em, el hacer las cosas que se hacen no es solo la cirugía, y ahí viene otra de las diferencias. Em, entonces, hay momentos en las tomas de decisiones en donde voy a contar el caso de esta mujer. Es una mujer que debuta con un cáncer de mama que al momento del diagnóstico tenía metástasis en los ganglios de la axila, en el ovario, en el peritoneo, en el hueso, en varias partes del hueso, de los huesos, digamos, del cuerpo, ¿sí? ujú. Aún en el 2025, con drogas que han revolucionado un montón de cosas y que efectivamente hay historias que han cambiado por las nuevas, por la inmunoterapia, la medicación target, que esto, que el otro, seguimos los médicos, y esto es un sesgo. Sesgo es cómo mi cerebro responde automáticamente, ¿está claro? Entonces, las personas tendemos, ningún panadero habla mal de su propio pan. ¿Sí? Los médicos tendemos a sobreestimar, pensar en más de las cosas buenas que hacemos y tendemos a minimizarle las cosas malas de las cosas que hacemos. Esto nos pasa a todos, ¿eh? En cualquier ámbito de la vida, no, no es solamente exclusivo del médico, ¿sí? Cualquier profesión, si te preguntan, ¿me vas a pintar la casa? Te la voy a pintar perfecta y te la voy a dejar sin ninguna mancha. Bueno, mira, che, me dejaste toda la casa manchada. Nadie va a decirte que esté prolijo, ¿sí? Digamos. Entonces, esa primera honestidad con uno mismo, ¿sí? La primera honestidad con uno mismo va más allá del, ok, esto es todo lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es la verdadera efectividad o cuál es la probabilidad verdadera o qué esperás realmente que pase? De cada 10 personas que hacen esto, de cada 100 personas, ponerle un marco de número. O sea, yo espero que 10 personas con este tratamiento dentro de un año estén sin enfermedad, de cada 10. Listo. No hacer el tratamiento es imprudente y desatinado e inapropiado, por más que el tratamiento podés elegir, pero sería una decisión desatinada. Si yo te digo que 10 de cada 10 personas con este tratamiento dentro de un año van a estar sin enfermedad y tú no quieres ir por ese camino, ¿ok? Te acompaño, pero entiendo que es una respuesta probablemente desatinada o inapropiada para tu contexto. Escenario diferente, si yo te digo, una de cada 100 mujeres dentro de un año va a estar sin enfermedad, entonces la persona dice, ok, una de cada 100. Estoy dando ejemplos, no me estoy abordando ningún caso en particular, Ujú. es la forma que yo tengo de poner en juego la posibilidad de tomar decisiones con la mayor libertad interna que uno pueda, condicionado por lo que tú has dicho por el afuera, porque el afuera condiciona en Ujú. esa toma de decisiones muchísimo más o tanto más como lo que yo le puedo decir, ¿sí? Y es que
en lo que estás diciendo, digamos, hay dos factores que son muy importantes. Yo a ese atinado que complementa la toma de decisiones le incluiría la palabra informado. La persona necesita una información confiable de amplia perspectiva para poder hacer un balance de riesgos y decir, bueno, todo tratamiento va a tener riesgos, va a tener efectos secundarios. La enfermedad, si no se trata, va a tener una tendencia a progresar de esta forma y tenemos algo que es clave. Tú comenzaste con algo muy bello, que es la honestidad, el reconocimiento de los propios sesgos que precisamente ha generado cuando se proyecta de manera desequilibrada una sensación generalizada, al menos en nuestro país es muy frecuente, frente a la medicina convencional, que, lo decías, ha aumentado las cifras de supervivencia, de calidad de vida, de recuperación de una manera muy contundente y son cosas que la población en general que se enfrenta por primera vez a un diagnóstico de este tipo no conoce y no le ayuda a tomar esas decisiones. Sí, espérate, me perdí de algo que tú dijiste recién que quería tomar, espérame. La honestidad. ¡Ah! Se me escapó. Ufa, La lo tengo que anotar. honestidad con la que comenzaste reconociendo los propios sesgos, Ahí está. precisamente, dale, sigue, que ya lo encontraste. Una de las cosas que me ocupa y me preocupa hoy, después de 31 años de ser médica y ejercer la medicina, es por qué elegimos los caminos que elegimos. O sea, qué cosas nos van condicionando en la toma de decisiones. Para todo, ¿eh? Está claro. En general, vuelvo a repetir, y esto es, te guste o no te guste. El cerebro rápidamente responde, rápidamente con una primera respuesta. Y después, la segunda respuesta es la elaboración de la información, de todas las piecitas de información. Em, Hablaste de la honestidad y yo a mis pacientes, cuando las pacientes me dicen, doctora, yo confío en usted, yo paro la conversación y le pido, por favor, no confíe, entienda que es conceptualmente totalmente diferente. Claro, Yo uso un chiste malo, digo, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer, señora, no confíe, porque la llevo a una analogía que entienda la dimensión de la confianza, ¿está claro? La confianza por el saber médico en sí mismo es inapropiado. O sea, yo como médica me tengo que ganar, o sea, tengo que lograr que vos confíes en mí por tu entendimiento. Y además, ese entendimiento te empodera a vos como paciente a tomar decisiones. absolutamente. Y es que la desconfianza que parte del reconocimiento de los propios sesgos es la base de cualquier pensamiento verdaderamente científico. Y además, cuando yo empiezo con mis conversaciones con mis pacientes, entendiendo que tengo una mirada contracultural hoy en mi medio es contracultural. O sea, ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me interesa mucho. Siendo ginecóloga, oncóloga, cirujana en un medio académico, asistencial de alto nivel, ¿por qué? ¿Qué te hace contracultural? uff, a ver, conoces, viste, yo me siento a veces como el loco que está en el desierto, viste, anunciando digamos, ¿por qué es contracultural? Porque la muerte es contracultural, o sea, a nadie le gusta hablar de la muerte, nadie habla de la finitud, porque en esta cosa de la... por eso volví a la explicación de dónde viene mi raigambre. Mi raigambre es Ujú. quirúrgica. Los cirujanos, también otra vez escuché a alguien, dijo, entiendan por favor la sutileza de las cosas.
un cirujano hace una gran cirugía, es capaz de sacar una mama, con lo que esto significa. Pero vos como cirujano terminaste de operar la mama y decís, quiero otra, quiero operar otra más. O sea, ¿por qué? Porque el acto quirúrgico, la cirugía, entonces, de nuevo, voy a generar rosca con esto, pero se lo escuché a un cirujano hace muchos, muchos años, dice, un cirujano en definitiva es un sádico bien canalizado. O sea, n- vuelvo a repetir, yo no puedo operar si no disfruto de la cirugía, ¿está claro? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y Podríamos decir también, Marina, que un cirujano es alguien que mata una parte para que el resto viva. me encantó, no la tenía y la voy a utilizar. Porque es que Pero quiero decir, además, cuando nos enfocamos en un tumor, por ejemplo, sí, casi nadie piensa que para garantizar que el área quirúrgica esté bien delimitada, se disminuye el riesgo de metástasis, de siembras a distancia, de reaparición, hay que hacer un anillo en el cual millones de células sanas también se sacrifican y esto sistémicamente tiene un significado muy importante. absolutamente, absolutamente. Tú has tocado un punto, Juan José, que es que quizás no todo el mundo sabe. Cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer y tú la vas a operar, y ahí viene la toma de decisiones atinadas, ahí Claro. viene el asesoramiento. El objetivo de esa cirugía, cualquier órgano que estemos trabajando, es que esa cirugía logre, lo que tú estás diciendo, erradicar localmente la enfermedad. Ujú. ¿Sí? En ese contexto, lo que dice, si pagan justos por pecadores, tengo que sacar más de lo que tengo. Doy otro ejemplo. Si tú tienes un tumor en la punta del dedo, un tumor óseo en la punta del dedo, no alcanza con sacar un pedacito, tú tienes que cortar el dedo. Sí. Efectivamente, ese paradigma es un paradigma del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, de 1800. Empieza ahí el paradigma de Sí, las grandes cirugías. Pasamos por una etapa de grandes, grandes cirugías y volvimos y nos dimos cuenta, por esto que hablaba de la biología, que la biología de las enfermedades excede eso que yo veo y que hay veces puedo necesitar otras herramientas terapéuticas y que sí. no necesariamente necesito una cirugía enorme y eso solamente sea la única herramienta terapéutica. El para qué, y ahí viene otra de las grandes cosas que uno tiene que generar en este contrato terapéutico que vos haces con tu paciente. ¿Qué querés? ¿Qué buscas? Pues yo quiero vivir hasta los 90 años. Yo quiero medir 1,90 m. ¿Cuánto? Y esta definición de lo que el paciente quiere, lo pongo siempre, la imagen se me borra, pero uno, cuanto más lejos vas, lo que querés, se tiene que contrarrestar y se tiene que contraponer, y ahí es el rol del médico, de este médico que yo Ujú, planteo. Ok, ¿qué es lo que podés? Siempre con un contexto de incertidumbre, porque además ujú. el ejercicio de la medicina está siempre, siempre en un cono de incertidumbre enorme. Son La más las clave, presunciones que las certezas. sí, porque si vos le decís a un paciente, volviendo a tu ejemplo de hace 15 minutos, es que con este tratamiento, me invento la cifra, un 80% de las personas van a estar libres de enfermedad en 5 años. Esa cifra
se enfoca con ciertas características que ya sabemos, dependen de la genética, dependen del estilo de vida, dependen del medio ambiente, dependen de la gestión emocional y Oh, nunca vas a saber en esa curva la persona con la que estás hablando si va a ser parte del 20 o del 80%. porque esa variable paciente, Claro, eso es lo que claro. decíamos, la biología no lo puedo manejar. Yo, Marina, me puedo poner en el que recibas el tratamiento adecuado, acorde a la enfermedad. Y la variable paciente con sus preferencias, con su agenda, con su todo, ¿no? El caso Eh, típico de los mormones que no aceptan transfusiones, que pueden ser a veces salvadoras de vida, pero que dentro de su paradigma están absolutamente fuera de la ecuación. Bien, nuestro hospital, por ejemplo, hizo un gran acuerdo con la Fundación de los Testigos de Jehová. Entonces, los Ujú, testigos de Jehová se atienden en el hospital, pero hizo falta mucho trabajo, muchos años para que venga una paciente testigo de Jehová y nosotros no salgamos espantados por el no podemos transfundirla. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay un montón de otras cosas y el hospital se ha ayornado a esto y hoy, de nuevo, ya no es el problema que era, si querés, hace 20 años, cuando aparecían estos pacientes. ¿Sí? ujú. ¿Me permitís contar algo que tiene que ver con esto de el rol del médico en este lugar? Nosotros, tú y yo, Juan José, somos de la generación en donde nos daban los resultados en un sobrecito. Y tú ibas con el sobrecito al médico y habría, o sea, y yo tengo como imagen, hoy las personas entran al teléfono y ven el resultado de sus biopsias en el teléfono. La imagen es la misma, ¿está Y claro? entran a Google a Y entran ver a qué, Google. qué hacer con eso. Entonces, yo a mis pacientes, no siempre lo puedo hacer, pero cuando en los seguimientos oncológicos le has pedido un estudio, ese estudio le estás pidiendo un nuevo estudio porque no tienes dudas respecto a que todo el otro, mi recomendación es, habitualmente estas cosas se planifican, ¿eh? Ujú. Entonces, sacate el turno para la resonancia, hacete la resonancia el domingo. El lunes el médico le informa y el martes venime a ver a un horario que yo te cito y se los digo textualmente para que juntas, miren, destapemos esa olla, miremos qué hay adentro de ese estofado con una red de contención abajo, ¿sí? Digamos, como la de los malabaristas que ¿viste? Van pasando de arco en arco, siempre tiene una red abajo. Esa red, esa planificación de que las personas no abran, no destapen esa olla y se encuentren con esa palabra que Ujú. estalla, porque estalla, ¿eh? Es una palabra que estalla, que es la palabra cáncer. Claro. O diagnóstico, el diagnóstico, yo digo cáncer porque es lo que yo trabajo, pero puede ser esclerosis lateral amiotrófica, lo que quieras, ¿eh? Cada uno le pondrá su propia perlita. Pero yo invito a los pacientes a planificar y que lo hagamos juntas. Ujú. Solo eso, digamos, que es pequeñito en términos de lo que yo tengo que hacer, porque lo único que tengo que hacer yo, Marina, es generar un espacio a esta paciente y planificarlo, nada más. ¿Ah? Tiene un impacto en la persona porque en esta cuestión de, ok, la doctora Marina está ahí para, digamos, es consecuente con lo que me dijo. Yo no sé si te voy a curar, te voy a cuidar. Y esto es parte del cuidado. ¿Ah? Oye, a ver, hasta ahora has dicho muchas cosas muy importantes. Tener en cuenta los medios a disposición con el conocimiento adecuado, tener en cuenta la biología, tener en cuenta la personalidad, el contexto psicosocial del paciente. Acabaste de mencionar algo
Y quisiera que puntualizáramos también como una serie de recomendaciones desde tu gran experiencia, habiendo acompañado a mucha gente y me imagino que habiendo refinado en esos 31 años muchos aprendizajes que se han ido construyendo. Acabas de mencionar, abrimos juntos esa olla para yo tener lista esa red de contención. Y desde el principio hemos hablado acompañar en el proceso en el que no sabemos el desenlace, pero que sabemos como médicos por nuestra experiencia, por nuestro trabajo, que va a haber momentos críticos emocionalmente en el entorno familiar y de afectos a nivel de incertidumbres laborales, con síntomas, con signos. Esa red de contención en qué como pasos que construyen el cuidado enfocado en la calidad de vida, enfocado en la mejor respuesta, dirías que son esenciales para que todas las personas que nos están escuchando, médicos, pacientes, psicólogos, psicólogas, terapeutas, acompañantes de todo tipo, cuidadores familiares, tengan en cuenta en ese proceso? Cuéntanos, Marina. Ah, a ver, absolutamente. Esto del acompañar, ¿no? Yo tengo, a mí me gustan, uso mucho imágenes, o sea, trato de la información, vamos, así como uso la imagen de la ollita, estoy llena de analogías visuales, o sea, y metáforas, porque es la forma que he encontrado de nuevo, si mi objetivo es empoderar a mi paciente, empoderarlo en contextos de entienda la dimensión de lo que está pasando. No hay decisión sobre mí sin mí. Claro. Y tú mencionaste el entorno, al entorno del paciente. Nosotros usamos la palabra entorno significativo, Ujú. ¿sí? Como concepto. El entorno de las personas es muy variopinto, entonces tú puedes, el marido puede ser una persona, pero la persona más significante en esa historia puede ser otra. Entonces, identificar e incluir a ese entorno, ¿está claro? Imagínate, voy a contar la historia porque quizás esto nos puede ayudar. Vamos a usar la historia de esta persona que nos ha contactado para contar a través de un caso particular cómo fue. Cuando le comunicamos, tenemos la biopsia y vemos que es un cáncer de mama, estadio 4 de estas características. Una mujer que el primer día me dijo, Marina, si yo tengo que hacer quimioterapia, no me importa lo que tengo, yo no voy a hacer quimioterapia. Así me lo dijo, el primer día. Mirá, yo, yo te voy a ayudar a tomar las decisiones atinadas, así es como viene la conversación. Ujú, Porque es lo que te decía, si yo tengo una expectativa de tanto tiempo con tratamiento, bueno, yo te acompaño, pero creo que es imprudente o es desatinado. ujú, Entonces, cuando tenemos la biología de la enfermedad, ya teníamos una respuesta, es, ¿cuál es la probabilidad que esta enfermedad no esté en 5 años? Cero. ujú, Entonces, quiere decir que la enfermedad, nos guste o nos guste, tarde o temprano ganó, ¿sí? A pesar de las drogas hiper ultra modernas que tenemos hoy, las drogas lo único que han logrado es, no, lo único no, y han generado cambios biológicos, etcétera, etcétera, en donde las personas que antes este diagnóstico era eh, de muy corto plazo, generan cambios. ujú. En esta persona había metástasis en ganglios, en ovarios, en huesos, en Y en hígado también. peritoneo, no, en Peritoneo. peritoneo y en ganglios del retroperitoneo. Ajá, ¿Sí? sí.
O sea, había Entonces, pasado el diafragma, que es también esa frontera que separa esas dos partes del cuerpo, donde ya como que se siente que lo que acabas de decir, como que ya no habría nada que hacer. Y a ver, precisamente del cuidado, una de las máximas del cuidado, veamos qué podemos hacer cuando nos dicen que ya no hay nada que hacer. ay, qué lindo lo que dijiste. No hay nada que hacer. Esa frase, personalmente, trato de no usarla Claro, nunca, claro. porque lo que yo hago, le podés preguntar a nuestra amiga en común, es infinito. O sea, Ujú. el hacer, el hacer no es la prescripción de una droga necesariamente. Dentro de ese hacer hay prescripción terapéuticas, pero el hacer es mucho más que eso. Entonces, em, aún pongamos el ejemplo que esta mujer hubiera tenido que hacer quimioterapia. No tenía indicación terapéutica de quimioterapia, sino de un tratamiento distinto, una inmunoterapia. Pero ella me había planteado rápidamente y fuertemente que ella, quimioterapia, por sus valores, por sus experiencias, por la enfermedad con la que estaba, etcétera, etcétera, me decía, yo quimioterapia, no voy a hacer, no me diga. Y fue lo primero que me dijo. Pero me lo dijo una, dos y tres veces. Cuando alguien tan categóricamente te dice de esta manera, podés después hacer acuerdos terapéuticos, pero hay alguien que ya reflexionó. Esta persona no es una respuesta que te la dice desde el miedo y desde el desconocimiento, es una respuesta que está pensada. Es una persona muy, muy reflexiva, muy introspectiva, o sea, con mucha reflexión sobre su propio ser, ¿está claro? Entonces, había que darle un poco de crédito a esto. Y también como un Pero, plus perdón, es perdón, una... perdón, Dale. pero ella sabía que todas sus decisiones, lo más difícil no iba a ser convencer la Marina. Lo más difícil iba a ser que sea amorosamente acompañada por su entorno significativo. Claro, claro. Lo que te iba a decir hace un momento y te pido excusas por esa semi-interrupción, era que esta persona también tenía una profunda reflexión sobre la muerte y una formación intelectual muy sólida. No era simplemente una decisión tomada desde un impulso emocional momentáneo. No, no. Pero déjame contarte una historia análoga. Una mujer, viene una mujer de 78 años, Ujú. ¿sí? Con sus tres hijos al consultorio, con el diagnóstico de un cáncer en el cuerpo del útero, ¿sí? En la matriz. No sé si, porque quizás en otras partes en Latinoamérica usan otros nombres para útero, matriz, útero, En Colombia se usan ambas. ok. Em, de nuevo, que le tocó la peor de las biologías posibles al momento del diagnóstico, ¿sí? Una forma biológica, yo lo llamo, es la más fea de con la que tenés que bailar. Te estoy diciendo que tenés que bailar y no tenés chance, ¿eh? Tenés que bailar con una señora que te pincha, que tiene mal aliento, que te pisa, y tú no quieres bailar con esta, ¿está claro? Y te obligo a bailar con esta. Entonces, imagínense estar bailando con alguien con mal aliento. Lo único que querés hacer es separarte de ese baile. Y te estoy diciendo, no puedes elegir, tenés que bailar con esta. Ahora bien, entonces, señora de 78 años, cuando tenemos todas las piecitas diagnósticas del rompecabezas, le digo, mire, usted va a ir a 10 oncólogos clínicos y los 10 oncólogos clínicos le van a indicar quimioterapia. ¿Por qué? Porque usted tiene una enfermedad de estadio, tenía además enfermedad del hueso, particularmente.
tiene una biología muy mala y tiene enfermedad más allá del cuerpo del útero. Pero le voy a contar una cosa. Al día de hoy, yo no he encontrado evidencia que me diga y me prediga que usted por hacer este tratamiento tiene una probabilidad 1 en 100, 2, no. Yo uso otra forma de expresar, porque tiene que ver con lo que las personas quieren. Las personas quieren que la aguja se les mueva, las personas quieren que haya cambio, las personas quieren esto. Ujú. Las personas queremos, dame vuelta a la historia, ¿sí? Que el cambio sea 180 grados. De nuevo, ojalá pudieran siempre. Ahora, yo cuando hago un tratamiento de estas características, mínimamente tengo que tener una expectativa terapéutica real, plausible, y tú definirás si es esto razonable o no es razonable. Ahora, si mi expectativa terapéutica es un deseo, es un wishful thinking, y que al día de hoy, hacerlo o no hacerlo, en términos fácticos, predigo que la aguja no se te va a mover, pues todo mi ser se revela ante esa posibilidad. Digamos, entonces, le digo, mire, lo que yo, Marina, encuentro es que a este tratamiento usted no va a encontrar, no le va a mover la aguja y que usted hoy no tiene síntomas. Si usted hoy no tiene síntomas, disfrute su hoy, aquí y ahora. Y que cuando usted tenga síntomas, iremos adecuando las cosas que Ujú. tenemos que hacer. Y haces un montón para el Claro. manejo y el control de las cosas que aparecen. Y esa es la definición del Los tres, paliativo. perdón, déjeme terminar la historia. Dale, 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 Los dale, tres dale. hijos presentes, ¿sí? Ajá. Los tres hijos presentes, la cara de los hijos, imagínese cómo se les iba deformando cuando yo iba hablando de esto. Primera cosa que yo le pregunto a Celia se llamaba mi paciente, digo, Celia, ¿usted tiene algún problema para pensar? No. Chicos, ¿tu mamá tiene un problema para pensar? No. O sea que tu mamá es competente intelectualmente. Sí. Perfecto. Una vez que vos seteás que la mamá, porque de nuevo los hijos tendemos en esta cosa del nuestro propio dolor, y ahora después, déjame que hablemos después de impaciencia del corazón, ¿vale? Quédalo, Ujú. ponelo ahí así hablamos de impaciencia del corazón. Entonces, la miro a Celia y le digo, Celia, usted, ¿qué quiere saber de esto? Estamos bailando con esta gorda fea, peluda, que te pincha los ojos, pero ¿qué más quiere saber? Y Celia, adelante de todos los hijos, me dice todo. Ujú. Esa pregunta, con esa habilitación, me sirvió después para un montón de otros momentos en donde los hijos me hacían así, como diciendo, no le digas eso a mamá, por el dolor que les producía a ellos la información que yo le daba a la mamá. Eso es impaciencia del corazón. Y es la base de la conspiración del silencio, que por ¡Oh! proteger al otro, supuestamente de algo que no sabe o no debería saber, callamos cosas importantes a veces hasta que es demasiado tarde. Y ahí viene una pregunta que encaja con la impaciencia del corazón. Todo esto que nos estás contando, que es muy valioso, tiene como contexto conversaciones muy difíciles en las que muchas veces por la manera de ser abordadas de parte de nosotros, los médicos, por nuestras pocas habilidades comunicativas y diferentes razones, circunstancias, por nuestro propio miedo al sufrimiento y a la muerte, podemos ser duros, tajantes, cortantes. ¿Qué Sádicos verbales. características? Claro, claro. ¿Qué características has aprendido que deben tener estos entornos de conversaciones tan difíciles para que sean
para que sean cuidadoras, para que sean espacios que brinden seguridad, que permitan la expresión emocional, la manifestación de la vulnerabilidad y finalmente la toma de decisiones atinadas. Perfecto. Dos cositas. Lo que nosotros, a ver, que nosotros estemos hablando de esto tiene que ver con que claramente hay una necesidad, hay una Claro. falta. O sea, tú no hablas de aquellas cosas que no necesitas, ¿ok? Ujú. A punto tal que nosotros hoy, en donde yo trabajo, tenemos una facultad de medicina en donde primer año de la facultad, primera materia, cómo atender pacientes. Ujú. Primer año, segundo año, tercer año. Durante 3 años seguidos, utilizando todas las otras temáticas que se van viendo, aparato cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera, trabajas herramientas de comunicación, gestión de la mala noticia, control de la entrevista, modelos de médico, el no paternalista, etcétera, etcétera. O sea, hay Ujú. una acción directa para cambiar el perfil de los médicos, el perfil del egresado de los médicos que nos van a cuidar a nosotros. Ujú. Y cuando yo vi esa materia me tiré de cabeza. ¡Pum! Y entonces yo, una de las cosas más lindas que hago hoy, que más disfruto, es enseñarle a los chicos esto de comunicar malas noticias. Ujú. Hay una cosa que es súper interesante. Comunicar malas noticias, por más bien que lo hagas, jamás vas a evitar el sufrimiento, Claro. porque el sufrimiento es inherente a las personas. Lo que yo te ayudo es a que esa noticia, esa explosión de información, esa cosa que te pasa en todo el cuerpo, no te digo que no te va a doler, te va a doler y va a doler mucho y te va a seguir Ujú. doliendo, pero acotado, marcado con herramientas para la gestión del fantasma de las 2 de la mañana. Ujú. ¿Cómo? Imagínate, te dicen, tenés una enfermedad de estas características, te vas a dormir. ¿Quién no se despierta a las 2 de la mañana y ahora me voy a morir? ¿Y ¿Cómo? qué herramientas específicas les ofreces? Cuéntame. Eh, la libretita anotadora, o sea, una de las cosas que más que yo he visto es la carga de la preocupación, esta cosa que te corroe, Ujú. el rumiar el cerebro, todo esto corroe. O, o puede corroer, ¿no? No necesariamente todo el mundo. Entonces, yo digo, mira, em, primero, son conversaciones que en general no se llevan en una sola vez, está claro. O sea, esto se va construyendo, tú vas haciendo y vas generando pequeños encuentros o una sucesión de encuentros como para ir terminando todo. O sea, Ujú. piensa que en una... Los que ya están escuchando esta conversación, no sé hace cuánto tiempo estamos, ya 53 minutos, ya varios se levantaron, se fueron, no nos escucharon más. La capacidad de atención es limitada en todas las Ujú. personas. Ni que hablar cuando te estalla una palabra que en sí misma no es neutra, que está repleta de significancias que, y que las significancias de la persona, además vos no las sabés porque están basadas en sus otras experiencias. Claro. Eh, entonces tú me decías, ¿qué herramientas tengo? ¿Te aparece la preocupación? Tenete una listita, tenete una libretita al lado contigo, ahora el teléfono, ¿no? Digamos, donde escribís y depositas. No busques la respuesta, no trates de resolver esa preocupación, sácala. Vos no podés. Tengo la preocupación de mi casa, tengo la preocupación de mi enfermedad, tengo la preocupación de mi madre, tengo la preocupación de mis pacientes. Son todas distintas bolsas grandes de preocupaciones. Tú eres una persona.
tú cargas con todo. ujú, Pero, y yo no estoy inventando nada, ¿eh? Esto de la estrategia de bajar a otro plano la preocupación es una forma de compartimentalizar, por lo menos desde lo dicho, esa preocupación y darle un... Y después le decís, y después tráeme el papelito. Habilitar, el solo habilitarle la posibilidad de que vas a tener dudas, preocupaciones, ya hace en la persona, hace, claro, claro. habilitarle que su pregunta no es una pregunta que yo no le cuestiono, que tiene un lugar donde generar las preguntas. Me han venido pacientes con servilletitas de papel, con Ujú, pedacitos de papel anotados, o sea, de las cosas. Una vez me trajo papel higiénico. ujú, Pero de lejos la gran mayoría de las personas no lo terminan necesitando, ¿sí? O ujú. si lo necesitan, no lo hacen conmigo. Y de la misma manera que vos lo haces con el paciente, también deberías habilitarlo con su entorno significativo. Ajá, ¿Por qué? excelente. Porque vos no podés ayudar a tu paciente si no, y más si tiene, si vos identificás cuestiones en esa familia, en ese entorno significativo que van a ser contraoperativas, o sea, que van a ser lastres, que van a generarle dificultad al ejercicio de su plena libertad a la persona, que nunca somos plenamente libres, olvídate, eso no existe. Claro. Siempre estás condicionado. ¿Tá? Entonces, a veces la familia tiene que tener un lugar con una gran condición que tú ya la sabes, Juan José, que es que vos no podés encontrarte con la familia sin que la paciente esté de acuerdo. La autonomía, honrar la autonomía frente a las propias decisiones. ¿Cuántos médicos hablan con la familia de los pacientes y no le dicen al paciente Ujú, que hablaron con la ujú, familia? Y le cuentan además algo distinto. sí. Eso está mal. Y ahí ya no digo atinado ni imprudente, ni yo, de las pocas veces que voy a decir mal es esta. Ujú. Eh, efect- Cuando aprendes a mirar, esto tiene que ver con que efectivamente yo hago, ejercito, la mirada centrada en el otro. O sea, entonces en esa mirada centrada en el otro, y mi foco es mi paciente, mi foco es el Ujú. paciente, ¿está? 94 años, el otro día, el martes, viene una mujer, 94 años, con su hija, que seguro tiene un cáncer de útero. No tengo dudas que tiene un cáncer, lo seguro que lo tiene. Y la señora me dice, Marina, yo no quiero hacer nada. Yo le digo, está perfecto, Ujú, pero sepa, y ahí viene lo prudente imprudente. Usted tiene una canilla que le puede generar algo muy, muy feo, que es una hemorragia. Entonces, si usted se quiere quedar con la enfermedad y está bien, está mal, yo, pues, de nuevo, tiene que tener pensado qué hace si le pasa esto, qué hace si le pasa esto, y qué hace si le pasa esto. Pagar el útero, perfecto. Yo, pero si tiene una hemorragia, yo le tengo que poder dar un remedio para que su hija, y ahí le cambias el foco de la mirada, porque a los 90 años lo único que te importa es no molestar a tus hijos. ujú, Y se los decís, a usted, ¿qué es lo que más le importa? Y te lo dicen, no molestar a mis hijos. Entonces, bueno, pregúntele al cardiólogo si puede usar este remedio. E iremos viendo, ujú, ¿sí? Digo, a punta de bayoneta yo no te voy a llevar a nadie. Pero lo que no puede pasar, lo que no debería pasar, es que esta mujer no pueda ejercer
su decisión, su autonomía, su directiva anticipada libremente. ¿Sí? Y Maravilloso, ahí, y maravilloso. ahí, y ahí, y ahí somos nosotros, los médicos, una máquina de violar los derechos sistemáticamente de nuestros pacientes. Y acá soy muy crítica. Y acá, perdón, médicos Cubiertos que me con estén el escuchando, manto de la buena intención terapéutica. pero que ausente de honestidad Claro, la buena claro. intención terapéutica, a la buena intención pasa a ser un wishful thinking. No, y se convierte en lo que conocemos también en cuidados paliativos, el encarnizamiento terapéutico. Bien, el cuidado paliativo, y probablemente en Latinoamérica, no es el médico que llega 3 días antes que tu abuelo se muera y te dice tu abuelo se va a morir y le pone una sedación paliativa. Eso no es cuidado paliativo, perdóneme. Claro, claro, absolutamente. Eso De no sé qué acuerdo. es, pero no es cuidado paliativo. La El cuidado definición paliativo profunda es saber qué hacer cuando te dicen que no hay mucho que hacer. es, es la enfermedad, es eso, es saber qué hacer cuando no hay que hacer, y en un contexto particular, prediciendo, hay una mirada, hay una lectura, hay un análisis con esta persona que tú tienes enfrente. Y la primera pregunta que tenés que hacer es, che, perfecto, ¿te sorprendería que se muera dentro del próximo año, sí o no? Rápido. Ujú, ujú. Sí. Entonces, hacé, digamos, si te sorprendería, quiere decir que la enfermedad te da tela para cortar. Ahora, si al momento del diagnóstico la enfermedad que sea, ¿eh? Podemos hablar de una cirrosis hepática con ascitis que no pasible de trasplante hepático. Podemos hablar de un montón de condiciones. Una persona de 76 años con una cirrosis hepática. Cirrosis hepática es el hígado no te funciona. Ujú, El hígado no te funciona y entonces te intoxicás. Te intoxicás porque el hígado no filtra y no filtra sustancias muy chiquititas. Entonces, esas sustancias empiezan, te hacen una especie de nube en el cerebro, te generan algo que se llama encefalopatía. Entonces, este señor llega al hospital ya declarado que no es pasible de trasplante, con mucha líquida en la panza, y 3 veces dice adecuación terapéutica, familia y paciente dicen no, adecuación terapéutica, adecuación terapéutica. Con hidratación y antibiótico el señor se siente mejor. Entonces viene un cirujano y le dice, bueno, a su panza está algo tapado, tiene una manguerita ahí medio pegada. No hay nadie en el mundo que diga y avale que a una persona con una cirrosis, con estas condiciones, que esto, que lo otro, que si vos la operás, le vayas a cambiar algo de esta aguja. ujú. Entonces, esto fue una conversación que yo tuve con los médicos que, es decir, yo no solamente miro a mis pacientes, miro cuidados centrados en las personas a nivel hospitalario, entonces me encuentro Claro. con estas historias. Entonces, lo confronto, le digo, che, violaron el derecho de esta persona, pero de una manera, esto tiene que ser analizado de la misma manera como un evento centinela, como si te hubieras dejado olvidado una pinza dentro de la panza. Digo, es de esa magnitud de problema. El señor lo operaron, 5 horas de cirugía. El señor que tenía claro que por dónde venía la historia, el médico cirujano no fue honesto, porque esto es falta de honestidad, no fue honesto consigo mismo, en esta que tú Ujú. dices, este deseo de ser bueno, de hacer, nos encarnizamos. Y el señor Sí, sigue internado 45 días después en terapia, con un aparatito que le chupa para que se le cierre la herida mientras sale materia fecal por los drenajes. claro. Entonces, hay una cuestión que tenemos, entonces, tengo 2 líneas de trabajo para generar un cambio de estas culturas. Primero es esta formación de los médicos que estamos haciendo.
claro. ¿sí? Yo, y que lo que yo hago con ellos particularmente, ustedes conocen el juego de ¿Dónde está Wally? No sé si existe en Colombia, es ese Sí, se ha personajito. conocido a través de internet. Sí, sí, Tú tienes que sí. encontrar una persona dentro de un montón de dibujo que está todo lleno. Ahora, una vez que tú lo has visto en ese dibujo, no puedes dejar de verlo. El libro se llama Buscando a Wally, pero bueno, lo que yo hago con mis alumnos, yo les muestro el Wally. Yo quiero que una vez que lo vean, no dejen de verlo. Porque una vez que lo ves, una vez que lo encontrás, una vez que lo pensaste, ya está, ya te le hice la marquita. Ya te lo dejé marcado en tu corazón de la formación. Ujú, Y entonces son los chicos que llegan, nosotros tenemos primero y segundo año de la facultad, es como se llama el ciclo inicial, en donde tenemos una currícula transversal, espiralada, es un programa muy divertido, mm, no es el único en el mundo, es un programa en donde tú ves fisiología cardiopulmonar, biología, química, embriología del cardiocorazón todo el mismo año. O sea, sí, se y en parece mucho quinto a la año, facultad donde estudié. Todo lo que me has dicho, algún día hablaremos de eso, pero sí, estoy familiarizado y es bueno, muy interesante. cuarto y quinto año van al hospital. Sí. Y es un choque cultural. Esto empezó cuando me siento con chicos de cuarto año que venían a rotar a mi consultorio y me dice, Marina, todo lo que nos enseñaron los primeros 3 años, los médicos no lo hacen. No fueran esa, fue mucho más ordinaria su frase, pero me Ujú. dice, nos impresiona que nos enseñen una cosa y hacen otra cosa. Entonces, esto fue también, de nuevo, entonces, ¿qué hice? Les pedí a los chicos que lo medí. Entonces, y los hice a los alumnos que nos auditen a los tutores, pero no desde el punto de vista de la facultad, sino yo incómoda, con preguntas incómodas, no la pregunta cómoda de la facultad, que siempre las respuestas van a ser buenas. ¿Eh? Súper, súper interesante. Entonces, yo hoy, cuando empiezo en primer año, les digo, miren que todo lo que yo les estoy enseñando, cuando lleguen a cuarto año, van a ver la disociación. Pero precisamente por eso nosotros les estamos enseñando esto. Maravilloso. Marina, yo tengo un grave problema, te lo voy a confesar. Y es A ver. que tengo el horrible deber de decirte que tenemos tema para muchas conversaciones y que tengo que puntualizar para ir cerrando por la dimensión del tiempo que tenemos a disposición. Y entonces, si me permites, ¿qué tal si decimos que nuestro gran desafío es encontrar a Wally, es encontrar al paciente dentro de toda esa nube de posibilidades terapéuticas, de las características biológicas de su enfermedad, de sus propios paradigmas, necesidades de su entorno significativo? Encontrar a Wally como el terapeuta que somos en nuestros propios condicionamientos, con nuestros propios sesgos cognitivos y enfocar en esa relación terapéutica desde la filosofía del cuidado. Aquí me voy a Filón de Alejandría, a los primeros cristianos de las cavernas del norte de África, donde la palabra terapeuta tenía que ver precisamente con cuidar el ser para Mm, hacer de esta experiencia una experiencia de conciencia frente a algo que en muchos casos va a ser inevitable, en otros impostergable y en otros transitable con ciertas limitaciones. absolutamente. Pero en tanto y en cuanto yo como médica no pueda hacerme cargo, digamos, yo te puedo mostrar el Wally, pero el ejercicio del médico es aprender a entender que el otro te va a producir algo. Y que si la mirada centrada en la persona, digamos,
al momento en que vos cambiás la mirada, ¿sí? No en la enfermedad, no en el procedimiento, sino en la persona, esto genera algo en el médico y entonces tenés que trabajar. ¿Qué te genera a vos esa Ujú, impaciencia en el corazón? Y entonces, esto lo dijo Stefan Zweig, que es un escritor alemán, ujú. que decía que hay dos tipos de compasiones. Está la compasión, la no verdadera, que es donde vos haces por el otro, no por lo que le pasa al otro, sino por lo que te pasa a vos con el dolor del otro. La proyección. Y que está después la verdadera compasión, que es una compasión mucho más trabajosa, es cierto, en donde tu centro está en el otro y vos haces en función del dolor del otro, aún más allá de lo que te pasa a vos. Maravilloso desafío. Muchísimas, muchísimas gracias, Marina. Gracias por todo lo que nos enseñas y que esta sea la primera de muchas conversaciones productivas y expandan nuestra perspectiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por convocarme, por darme lugar a hablar de esto, ¿sí? Interesante, no soy profeta en mi tierra. Maravilloso. Muchas gracias. Es la dimensión del problema. Claro, claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.